La Selección Nacional Sub-20 de Costa Rica logró la mejor representación en una Copa del Mundo en el Mundial de Egipto 2009, donde alcanzaron las semifinales del torneo y obtuvieron un cuarto lugar histórico para el país, hasta ahora con un plantel que se constituyó como la mejor generación en categorías inferiores. Un equipo conformado por jóvenes promesas menores a 20 años en aquel entonces y que ahora, 12 años después, muchos han tenido trayectorias interesantes. Así que en este video vamos a hablar de qué fue de las carreras de cada uno de los jugadores ticos que asistieron a ese mundial. El guardameta Esteban Alvarado militó en el Deportivo Saprissa, club donde empezó del 2007 al 2010, donde fue incluso campeón sin ser titular. Luego partió a la primera división de Holanda para jugar con el AZ Alkmaar, donde fue campeón de Copa y donde también obtuvo el trofeo como el mejor portero de la liga, esta siendo su mejor experiencia en el exterior. Posteriormente, en el 2015, decidió fichar por el Trabzonspor de la primera división de Turquía, un equipo donde jugó algunos partidos, pero sin duda fue marcado por la irregularidad. Fue hasta el 2018 que decidió volver a Costa Rica y fichar por la Liga Deportiva Alajuelense, un capítulo diferente ya que nunca llegó a jugar un partido tras una salida abrupta con el club, para luego llegar al Club Sport Herediano, equipo donde se proclamó campeón nacional, siendo figura. Y su último equipo hasta el momento ha sido Limón FC, un equipo no tradicional donde lamentablemente descendió al perder la categoría. El portero Maynor Álvarez ha tenido una carrera llena de equipos. Empezó en Saprissa, posteriormente jugó para clubes como Belén, Santos de Guapiles, inclusive tuvo pasos en el exterior con el Xelajú, Malacateco, Antigua y Petapa de Guatemala. También en Costa Rica jugó para Cartaginés, Pérez Celedón, San Ramón, Juventud Escasuseña en la Liga de Ascenso. Y los últimos más recientes, Limón y el Club Sport Herediano, donde juega actualmente. Y el otro guardameta que estuvo en este mundial se trata de Dani Carvajal, quien en aquel entonces estaba en el ya desaparecido Club de Brujas, luego pasó para su natal San Carlos y su paso exitoso obviamente por el Deportivo Saprissa, donde conquistó varios títulos siendo titular. Los últimos años ha estado como legionario en 2 equipos de Japón en el fútbol asiático. Empezando con los defensores, tenemos el caso de José Mena, un futbolista que fue figura en ese mundial, capitán, que estaba en Saprissa y posteriormente pasó por Pérez Celedón del fútbol nacional, jugó en Tailandia con el Bangkok Glass, seguidamente se devolvió al país para jugar con la UCR y luego con Herediano y actualmente se encuentra con el Antigua en Guatemala. Un caso que quizá muchos tienen referenciado es el de Kenner Gutiérrez, futbolista que tuvo una larga trayectoria en la liga después de estar desde el 2009 hasta el 2020. Ganó algunos títulos, fue jugador constante. Después de ser desechado por la liga, jugó en el Club Sport Cartaginés, un paso muy discreto, y a sus 31 años va a jugar con el Municipal Grecia. Otro de los defensores es Roy Smith, quien en aquel entonces jugaba para Brujas, equipo desaparecido. También jugó con el desaparecido Orión. Estuvo por varios clubes extranjeros como el Totori de Japón, el Strongest de Bolivia. Volvió para jugar con Uribarri y Coronado, Santos de Guapiles, Cartaginés y volvió a salir para el fútbol hondureño, donde estuvo con el Honduras Progreso y brevemente en el Maratón. Actualmente su último equipo fue Limón FC, con el que descendió de categoría. Uno de los casos más particulares quizá lo encontramos con Derrick Johnson, futbolista que pasó primero por Brujas, luego por Barrio México, que está en segunda división actualmente, Limón, un equipo grande como el Club Sport Herediano, pero que su carrera fue muy inconstante y tuvo poco protagonismo, y actualmente se encuentra jugando para el equipo de Siquirres en Linafa, es decir, la tercera división del fútbol costarricense. De esta camada, uno de los mejores jugadores en cuanto a trayectoria se refiere es sin duda Cristian Gamboa. El lateral derecho empezó en Liberia, donde incluso fue campeón en el 2010. Posteriormente dio muy rápido el salto al fútbol europeo, donde jugó para equipos como el Fredrikstad de Noruega, el Copenhagen de Dinamarca, el Rosenborg de Noruega, pero también tuvo la oportunidad de jugar para equipos de la Premier League, como el caso del West Bromwich, un equipo histórico en Escocia como lo es el Celtic, donde también ganó muchos títulos, y por supuesto su reciente y actual paso por el Bochum de Alemania, donde logró ascender de la Bundesliga 2 y podrá jugar en la máxima categoría del fútbol alemán. Otro futbolista bien referenciado es Ricardo Blanco,
Franco, el lateral, empezó en Saprissa, pero tuvo que pasar primero por Belén, el Club Sport Herediano, el Club Sport Cartaginés, para posteriormente volver al Saprissa donde juega actualmente. Un futbolista que con 32 años solo ha jugado en el fútbol de Costa Rica, pero que en Saprissa ya ha ganado varios campeonatos. Otro de los futbolistas más destacados de esta camada es por supuesto el lateral zurdo Brian Oviedo, quien en aquel entonces jugó para Saprissa y muy rápido dio el salto al exterior para jugar en equipos de Dinamarca, principalmente el Copenhagen. Sin embargo, tiene una gran trayectoria en el fútbol inglés de la Premier League tras haber jugado primero con el Everton y luego con el Sunderland. Eso sí, Oviedo actualmente volvió al Copenhagen de Dinamarca y ahí se encuentra jugando. Y para cerrar con los defensas tenemos a Pedro Leal, jugador que empezó en Punta Arenas, posteriormente tuvo un paso rápido a préstamo en el Zenica de Eslovaquia, pero su gran carrera la ha hecho en Costa Rica con clubes como Carmelita, Pérez Celedón, la UCR y actualmente con Guanacasteca, donde estuvo jugando en la Liga de Ascenso, pero logró el ascenso a la máxima categoría. Posiblemente uno de los que también están bien claros para todos es el caso de David Guzmán, un jugador que empezó en Saprissa y que su gran trayectoria la ha desarrollado ahí, pero también tuvo un paso como legionario en el fútbol de los Estados Unidos, con 2 equipos de la MLS, primero con el Portland Timbers y luego con el Columbus Club. Sin embargo, David Guzmán actualmente juega en Saprissa y ha ganado a lo largo de su carrera más de 7 títulos con esta institución. Con Daniel Varela encontramos un caso muy particular, ya que para ese mundial él jugaba en el Brujas en el fútbol de Costa Rica, también pasó por equipos como el Santos de Guapiles, la Asociación Deportiva San Carlos y Belén. Sin embargo, tomó la decisión hace algunos años de retirarse del fútbol profesional y de dedicarse a proyectos personales. Otro de los jugadores que ha tenido muchísimos clubes en Costa Rica es Carlos Hernández, un futbolista que en aquel entonces jugaba para el Herediano, pero después vistió muchas camisetas como la del Santos, Belén, Uruguay de Coronado, Liberia, la UCR, Sporting, Grecia y Cartaginés. Su único paso en el exterior fue con el Aragua del fútbol venezolano, algo curioso, y actualmente milita todavía para el conjunto blanquiazul. No podemos olvidar también un caso muy particular como es el de Esteban Luna, un jugador totalmente formado y canterano del Saprissa, que jugó algunos años en el primer equipo, pero posteriormente se dedicó a jugar en la filial de Saprissa en segunda división, en aquel famoso equipo llamado Generación Saprissa. Sin embargo, desde el año 2013 está retirado del fútbol profesional y se ha dedicado a proyectos también personales. Muy pocos futbolistas han logrado jugar para los 4 equipos más tradicionales en Costa Rica y Diego Estrada es uno. En aquel entonces Diego jugaba con la Liga Deportiva Alajuelense y posteriormente jugó en algunos equipos del exterior, como por ejemplo lo es Zaragoza B en España, el Comunicaciones de Guatemala, el Melgar de Perú y posteriormente en Costa Rica también ha militado para el Deportivo Saprissa, el Club Sport Herediano, Grecia, Universitarios y actualmente milita para el Cartaginés. Un verdadero trotamundos es lo que puede definir a Diego Madrigal, futbolista que para ese mundial estaba en la UCR y posteriormente salió al Herediano. Sin embargo, tuvo muchos pasos intermitentes en el exterior, por ejemplo con el Cerro Porteño en Paraguay, con el Jorat de la India, con Santos en Costa Rica, también en Saprissa, volvió a salir para jugar con el Keshla de Azerbaiyán, volvió para jugar con Belén y la Liga Deportiva Alajuelense, salió al fútbol de Tailandia para jugar con el Suphanburi y volvió más recientemente a San Carlos, estuvo por segunda división de nuestro país con Cagliari y Pocosí y actualmente juega para Sporting. Y para cerrar con los volantes tenemos a Allen Guevara, un futbolista que se formó en Liberia, donde fue campeón a corta edad. Posteriormente tuvo una larga trayectoria con la Liga Deportiva Alajuelense, donde conquistó muchos títulos y fue figura en algunos torneos, pero actualmente Guevara juega para el Club Sport Cartaginés. Pocos de los que ya hemos mencionado tienen carreras con tantos clubes como los delanteros, pero empecemos con José Martínez, futbolista que empezó en Saprissa, posteriormente pasó por la MLS con el Philadelphia Union, también con el New York Red Bulls. Volvió al país para jugar con equipos como el Santos de Guapiles, la UCR, el Club Sport Herediano, Pérez Celedón, Guadalupe, Sporting, Grecia y actualmente Josué juega para la Antigua en Guatemala. Con el delantero Marco Ureña tenemos un caso muy interesante, ya que ha jugado en 4 continentes distintos. Ureña se formó en Alajuelense, donde empezó, posteriormente jugó con el Kuban Krasnodar de Rusia, en el Midtjylland de Dinamarca, en el Brøndby también de Dinamarca, en Estados Unidos jugó
para el San Jose Earthquakes y Los Ángeles FC, jugó en Corea del Sur con el Gwangju FC y actualmente está con el Central Coast Mariners en Australia. Y para finalizar tenemos el caso de Jorge Alejandro Castro, mejor conocido como el Tanque. Él empezó en Saprissa y también jugó para equipos como la UCR y Santos de Guapiles. Sin embargo, tuvo pasos en Europa con el IK Start de Noruega, el Sarpsborg de Noruega, el Brann también de Noruega. Jugó brevemente en el Hyundai de Corea y en Costa Rica ha tenido recientemente pasos en equipos como el Cartaginés, Herediano, Guadalupe, Grecia, Sporting y actualmente juega para Jicaral. Evidentemente este Mundial de Egipto 2009 les abrió muchísimas oportunidades a la mayoría de estos jugadores y quizá por la edad que tienen de 31 y 32 años todavía pueden tener más carrera con otros clubes, pero lo cierto es que haciendo un balance general hasta ahora podemos decir que la mayoría han tenido pasos como legionarios o han jugado para equipos grandes. Está claro que hay casos curiosos como por ejemplo los jugadores que solo jugaron en el fútbol de Costa Rica, también algunos que tuvieron muchos clubes a lo largo de su carrera como Diego Estrada, Madrigal, Carlos Hernández, José Martínez, otros jugadores que también pasaron hasta por segunda división y Linafa como Derrick Johnson y jugadores también que ya están retirados como Daniel Varela y Esteban Lunas. Sin embargo, personalmente considero que los más destacados son el guardameta Esteban Alvarado, el delantero Marco Ureña y los laterales Cristian Gamboa y Brian Oviedo. Estos últimos jugadores indispensables en la selección de Costa Rica a lo largo de varios procesos eliminatorios. ¿Cuál de estos casos te parece el más curioso? ¿Cuál el de mejor trayectoria? Te invito a que lo dejes en los comentarios, darle like al video y por supuesto suscribirse.